Venimos a hacerles una propuesta que no podrán rechazar. Hablar impropio, indecorosamente de lo inaudito y lo común, de eso que llamamos cultura. Una resistencia necesaria. Esa es la propuesta indecente. Aquí estamos nuevamente con otro episodio de Propuesta Indecente. Nos acompañan Sandra Gael, Elena Hernández, Omar Espinosa. En esta ocasión vamos a hablar precisamente de toda esta temática que está alrededor de los agentes que trabajamos en el sector cultural, en el sentido de cómo han sido nuestras relaciones laborales, no solo en cuanto a lo que marcaría la Ley Federal de Trabajo, sino también en qué contextos hemos desarrollado, llevado a cabo nuestra profesión, porque hay varios escenarios, ¿no? Entonces, me gustaría que abarcáramos el tema primero en sintetizar cómo ha sido la experiencia que hemos tenido desde nuestras propias especialidades, nuestras propias áreas de trabajo, en cuanto a cómo es manejada la imagen pública de nuestra profesión, o sea, la importancia social que tiene, y también la cuestión del ambiente laboral en que nos hemos desempeñado en los años que llevemos trabajando, ¿no? Entonces, posteriormente podríamos pasar a la situación específica de la pandemia, porque sí viene a condicionar fuertemente muchos aspectos en cómo vamos a desarrollar nuestro trabajo, o tal vez ya no. Y podríamos concluir también reflexionando en cómo va a ser la situación de nosotros en nuestra posición de trabajadores de este sector, y también al final de cuentas cómo percibimos el futuro a mediano o largo plazo quizá, ¿no? Entonces espero que podamos compartir nuestras experiencias, como dije al principio, desde nuestros propios nichos, porque al final de cuentas creo que vamos a tener puntos de encuentro. Entonces, adelante, compañeros, las chicas que empiecen primero. Justo algo que es importante de lo que dices, Wendy, de pensar en nuestro trabajo. A mí me gustaría pensar si ese es el trabajo que deseamos tener en algún momento, ¿no? El que soñamos cuando éramos pequeños, y las condiciones en las que nuestro trabajo está en estos momentos, ¿no? La pandemia viene a evidenciar la precariedad laboral de nuestro trabajo. O sea, la cultura, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, no es primordial. A mí me gustaría preguntar, ¿no? ¿Este trabajo es lo que nosotros soñamos tener en algún momento? Eso me gustaría iniciar con eso. Claro, porque tiene que ver también cómo en el imaginario colectivo nos perciben, ¿no? Entonces también creo que eso se modifica cuando entramos al ámbito laboral. Entonces, a ver, ¿qué nos puedes compartir, Sandra? Ok, bueno, yo me he desempeñado como curadora independiente porque tengo que hacer una confesión. Tengo un sueño y mi sueño es tener mi propia galería de arte. Entonces, he estado trabajando como curadora independiente, aunque sí tengo que señalar que las condiciones laborales de artistas y otros curadores en otras galerías de arte, bueno, pues no son como, digamos que con prestaciones, aguinaldo y todo esto, ¿no? Yo creo que es algo que debería de tener porque, como habíamos platicado en la conversación tan apasionada de la ocasión anterior, nosotros somos profesionales que estamos invirtiendo en nuestra formación, que todo esto tiene un costo y que además se necesita ser un especialista en la materia, y que un especialista no goce de los mismos derechos de los que a los que están sujetos, porque también tenemos responsabilidades, ¿no? Responsabilidades respecto de que pagamos impuestos
Me parece pues que sí, aquí hay definitivamente un área de oportunidad, porque inclusive se viven muchas injusticias, no solamente como curador de arte, sino como artista, porque muchos artistas que entran a trabajar con ciertas galerías de arte tampoco tienen este respaldo, no tienen ningún contrato que les dé algún beneficio aparte de la representación. Y bueno, hay algunos otros tipos de situaciones de abuso que a mí me tocó experimentar en los que aprovechan que tienen como respaldo, ellos sí se respaldan por el trabajo de los curadores, porque nosotros somos muchas veces los intermediarios, inclusive con los galeristas y los artistas, que en algunas ocasiones, no voy a decir nombres, pero fue una galería en la que estuve trabajando y fue una experiencia que me desencantó de esto, en la que el galerista se quedó con piezas de los artistas y el artista estaba literal persiguiéndome, diciéndome, oye, pues es que no me entregaron mis piezas. Y yo así de, o sea, ¿sabes qué? Yo solamente fui la curadora de esta galería, que poco después se desentendieron fue una situación un poco complicada, ya en algún otro momento hablaremos de esto, pero se quedan con las piezas de los artistas y los artistas no tienen forma de reclamar su propio trabajo. Entonces, a lo mejor esta experiencia, muchos artistas van a estar de acuerdo conmigo en que no es precisamente aislado, o sea, no es una ocasión que sea solamente, pues obviamente habla de un trabajo muy poco profesional, no solamente poco profesional, sino cero ético. Y bueno, la verdad yo me siento muy avergonzada de haber trabajado con estas personas que si me lo piden en los comentarios sí voy a decir el nombre, porque si es una injusticia. Si es una injusticia. O sea, que dejen comentarios. Dejen comentarios. Si ustedes quieren saber el nombre de la galería que se queda con las piezas de los artistas, por favor, primicia aquí con libreta negra, porque es un abuso de confianza, es un delito, porque estamos hablando de un robo. Ok, dejo mi comentario, por favor, esto me interesa. Si los primeros vamos a ser nosotros. Fíjate, cuando mencioné al principio, cuando di la bienvenida al programa y dije, porque seguramente tenemos puntos muy en común, yo estaba hablando más de este aspecto, no más importante que todo esto que estás diciendo, de que como seres humanos, a través de nuestro trabajo, de la profesión que finalmente elegimos, o la mayoría elegimos, y que tal vez esperábamos condiciones muy diferentes. Yo hablaba también del aspecto de que tiene que ver con acceder a una calidad de vida, ¿no? Esto tiene que ver con las condiciones de trabajo. Pero también esto que dices, el ambiente laboral y todas estas prácticas que sí tienen que ver con el desempeño de nuestro trabajo, como que nos está mostrando un ambiente en el que no tenemos un trabajo amparado, no solo en términos legales, ¿no? Sino también en un aspecto ético o moral. Entonces, en ese sentido, sí estamos hablando, imagínate, nada más de todos estos agentes que producimos en el sector cultural, que pertenecemos como a estos nichos que son formales, ¿no? En el sentido de que tenemos una profesión. Y aún así vemos que, no sé, podríamos imaginar en cómo se está dando con los que en el sector informal, ¿no? Pero bueno, aquí nos vamos a enfocar más en este sector, porque pues ahí nos desempeñamos todos. Entonces, Omar, compártenos tu experiencia. Pues es que, es como dice Elena, pues cómo había sido nuestro trabajo soñado. Y cuando ya llegamos a la etapa de trabajar, nos encontramos con una serie de circunstancias que definitivamente no estábamos preparados.
pues quizá mucha gente que escucha este podcast está acostumbrada porque es del medio de cultura, de las artes, de humanidades, pero quien no está dentro de este círculo, en realidad le es sorprendente cuando uno le platica pues que no tienes los derechos mínimos de ley, es decir, muchas veces no tienes seguro de vida, no tienes prestaciones, no tienes, pues en algunos casos ni siquiera el pago de aguinaldo, la situación de vacaciones, ¿no? O vacaciones pagadas, pues es totalmente una irregularidad. Entonces muchas veces cuando trabajas en cultura, pues tienes solamente un pago, ¿no? Por tiempo y obra, y este pago, pues muchas veces tampoco es ni siquiera tan decoroso. Uno podría imaginar que la arqueología produce mucho en el país porque está asociado con el turismo, pero en realidad los arqueólogos, pues tampoco ganan muchísimo. Y pues súmale además que pues no tienes esta situación. Y si le rascas un poquito más, pues la situación se hace mucho más extensiva porque resulta que tampoco generas antigüedad y con la antigüedad pues se van ahí ligando otras prestaciones como lo sería pues el Infonavit o tu propia cotización de la Afore, ¿no? Entonces, al final, de lo que estamos hablando es que hay una precarización profunda en el trabajo que se hace en cultura y esta situación que muchas veces te dicen cuando estás chavo, de que, ay, ¿qué vas a estudiar? No, pues arqueología. Uy, no estudies eso porque te vas a morir de hambre. O música, o artes, o pónganle ustedes la etiqueta que quieran, normalmente asociada con este mismo núcleo de actividades. Y pues es más o menos lo mismo, pero pienso que no debería de ser así. O sea, finalmente te estás profesionalizando e incluso estás llegando a trabajar en instancias públicas, es decir, de gobierno. Y es increíble que una de las primeras partes que te están precarizando, pues es justamente esta instancia de gobierno. ¿Cómo es posible que no te ofrezcan? Pues no son derechos ni siquiera extras, son derechos, pues eso, derechos, ¿no? O sea, no es una situación de que vayas a pedir de más, simplemente son lo que se estipula. Y pues bueno, así tú puedes tener 5, 10 o 20 años de experiencia sin tener este tipo de cosas y a veces estás en situación de riesgo porque también son pagos intermitentes porque como trabajas por proyecto, pues puedes trabajar 3 meses y después se acaba tu contrato y a ver a cuándo agarras otra chamba. Y eso sucede mucho en arqueología, pero me imagino que en otros ámbitos también. Supongo que Elena puede contarnos cuando hay una temporada de teatro o algo por el estilo, o Sandra cuando hay pues una exposición. Y es lo complicado porque un trabajo, digamos, normal, pues tienes un contrato al menos anual y sabes que vas a tener tu condición normal durante ese tiempo, pero muchas veces tanto investigadores, artistas, gestores culturales y demás, pues tenemos que estar cachando a ver qué sale, ¿no? de la chamba. Y curioso también resulta que en las últimas encuestas o diagnósticos de cultura, especialmente el de la Cátedra Inés Amor de Gestión Cultural de la UNAM, pues resulta que ni siquiera es una actividad primaria para los que se dedican a esto. Es decir, uno tiene que estar trabajando doble. Se dedica a lo que estudió, su profesión, pero al mismo tiempo tiene que hacer otras chambas para pues pagar las deudas, porque finalmente no podemos evitar ni comer, ni pagar la renta, ni pagar los impuestos, ni todas estas cosas, ¿no? Nos damos cuenta que todo esto está vinculado a la percepción misma que se tiene de la importancia de la producción cultural en el sector económico. O sea, tiene mucho que ver con la imagen pública que tiene, pues en este caso, nuestras propias profesiones. Pero yo creo que ahí también hay una infravaloración social, ¿no? Porque no vamos a negar que todos
recurrimos a productos y servicios culturales, y más en esta situación de confinamiento, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí nos han colocado de manera injusta en la percepción social y por lo tanto en la valoración económica que pueda tener nuestro trabajo y por lo tanto en la remuneración, en el tipo de, digamos, consideraciones como personas sujetas de derecho, que no tendríamos que estar exigiendo que se respeten cosas que ya están estipuladas en la misma ley, que vamos a ver, es un punto que me gustaría que tocáramos más adelante, pero yo creo que estamos todos coincidiendo con esto, ¿no? Entonces, llega la pandemia, se cierran muchos espacios y sabemos que muchos de los productos... adelante, Elena, te escuchamos. Bueno, antes de seguir, justo con lo que mencionan, creo que también es importante tocar el tema de los espacios seguros de trabajo para las mujeres. Creo que es muy importante y voy a hacer énfasis en ese tema porque he estado en lugares en donde no se respeta y en donde se violentan los derechos de las mujeres y esas personas acceden a estímulos para seguir creando este nicho de poder, de decir, yo tengo una actividad cultural y entonces voy a seguir estas prácticas y entonces algo que haré mucho énfasis es la revolución tanto de trabajo laboral como de la lucha feminista tiene que ser con las mujeres y tenemos que crear espacios seguros. Si no tenemos esos espacios seguros desde la concepción de nuestros compañeros, creo que sumarlo a la precariedad económica es mucho más complejo para las mujeres que para los hombres. Entonces sí me gustaría también que abordáramos esa parte, ¿no? ¿Qué está sucediendo con estos espacios que dejaron de ser habitables y dejaron se mudaron a lo virtual y siguen las mujeres seguimos siendo violentadas por nuestros mismos compañeros, ¿no? Entonces creo que también es muy, muy importante revisar las conductas y más allá del discurso que muchas personas tienen sobre sí, vamos a romper el pacto patriarcal, yo creo que vamos a revisar qué estamos haciendo cada uno en nuestro nicho de trabajo para poder ofrecer y para podernos ofrecer unas a otras estos lugares de trabajo seguros. Totalmente de acuerdo, y sí es un punto que vamos a tocar un poco más adelante, porque de hecho está estipulado en la Ley Federal de Trabajo, o sea, nuestros derechos, independientemente de si somos trabajadores sindicalizados, no sindicalizados o independientes, a la no discriminación, que es este aspecto que estás planteando, por supuesto, porque tanto la forma en que se ejecutaba el ambiente de trabajo como estas adaptaciones que hicimos deberían hacerse también bajo la perspectiva de género, y yo creo que en la práctica nos está haciendo mucha falta. Entonces, sí, por supuesto que sí, lo vamos a tocar porque es muy pertinente. Ok, entonces, aquí estábamos pues hablando de estas circunstancias que vemos que no es algo que surgió a raíz de esta crisis sanitaria y económica también que emergió en el fatídico 2020. Vemos que en realidad lo que sucedió fue que se agudizaron, se hicieron muy, muy evidentes estas condiciones en las que desarrollábamos nuestro trabajo. Hubo cosas que pudimos adaptar, otras cosas que no. Y hay líneas que siguen pendientes en tanto cómo vamos a seguir llevando a cabo nuestro trabajo, ¿no? Entonces, llevamos casi un año, incluso en el confinamiento. Entonces, recordamos el inicio del año pasado y empezamos a ver cómo nos mandaron a una cuarentena que se ha alargado a 12 meses, como mencionaba Elena antes de empezar esta transmisión. Y empezamos a ver el cierre de espacios culturales, sobre todo porque muchos hacen el trabajo con público. La vinculación física en estos espacios que son puntos de encuentro, se vieron en la necesidad de cerrarse, de
hubo un despido o la pérdida de puestos de trabajo, pero también por otro lado hubo cierto incremento para quienes tienen los medios, y esto lo hemos mencionado en otras emisiones, en búsqueda de estos servicios y bienes o productos culturales, también porque es una manera de sobrellevar el mismo confinamiento para el que no estábamos preparados, ¿no? Entonces, a mí no me cuadra por qué tanto en las políticas públicas y por qué también en estos discursos ponen a la cultura como un motor de desarrollo social, como un factor que puede romper las brechas de desigualdades, pero no cuadra en cuanto al posicionamiento que tenemos nosotros como agentes creadores, productores de este sector, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hizo la pandemia fue más bien hacer más visible esa posición de vulnerabilidad que tenemos. Entonces, en ese sentido, me gustaría también que pudiéramos compartir las experiencias personales de nuestros propios nichos de trabajo, en cómo se vieron modificados, qué aspectos negativos o positivos nos trajo, o que estamos ahorita incluso sobrellevando. Y este es en este bloque, ¿no? Entonces, adelante, Sandra, si nos puedes compartir. Yo francamente soy una persona muy positiva, que siempre ve oportunidades en todos los retos que se le presentan. Y creo que lo mejor que me pudo haber pasado en esta pandemia fue que me pude concentrar más como en el tema de las redes sociales, y tuve oportunidad de conocerlos y que esto pudo surgir. Y creo que es algo que beneficia a muchas personas, porque estoy segura de que el público que tenemos debe de tener este tipo de información de primera mano de los agentes que están involucrados en diferentes sectores de la cultura, y creo que eso trae muchos beneficios a las personas, y profesionalmente, por supuesto que me siento beneficiada por esto. Y bueno, ¿cuáles fueron las cosas negativas? Obviamente no se han podido celebrar exposiciones de arte. Yo solía realizar exposiciones de arte independientes, alquilando un espacio y celebrando estas exposiciones. Y bueno, por supuesto que esto funcionaba también para los artistas, porque se promovían sus piezas y se realizaba la venta de las mismas. Y esto fue algo que no se ha podido realizar en pues un año completo, como tú lo decías, ¿no? Claro, también a mí bueno, desde mi propia área de trabajo sí me doy cuenta también de que no hubo un plan de manejo, bueno, nunca lo ha habido concretamente, pero en esta situación se improvisaron muchas cosas que no están resultando en su mayoría, como por ejemplo se implementó este programa de Contigo a la Distancia, ¿no? También se hicieron convocatorias para nosotros que somos los trabajadores, para participar y colocar nuestros proyectos en estas plataformas. Pero yo pienso que la falta misma de un plan de manejo tanto de los trabajadores como de los servicios culturales que íbamos a poner a través de estas herramientas digitales no están permitiendo que haya como esta triangulación equitativa entre los creadores o productores, entre los que distribuyen y entre los que consumen, ¿no? Como que no logramos encontrar esa fórmula. Entonces, en ese sentido, si pudieran compartirnos su punto de vista de esto que les estoy diciendo. Creo que yo voy a iniciar por la pregunta que no he dado respuesta sobre mi experiencia. Bueno, voy a hacer como balance. Sí he trabajado en grupos donde el espacio como mujer no ha sido seguro, o sea, donde se han violentado mis derechos básicos, donde
el hombre que tiene cierto poder puede decirte, no tienes la experiencia que tengo yo, entonces no puedes opinar, donde tienes que trabajar durante varias horas por el sueldo, por el mismo sueldo que tendrías trabajando 3-4 horas, ¿no? Y eso es lo que se vuelve complicado, que alguien que sabe que el sector cultural es precario, abusa de esto siendo de la misma comunidad para los otros, ¿no? Entonces también dentro del sistema cultural hay como estos entes superiores, entre comillas, que abusan de los otros, ¿no? De los que apenas van empezando, creo que como en cualquier lugar de trabajo, no sé, no conozco otro, pero este ente de poder, pues también abusa también de estas personas que inician en el mundo cultural, en específico del teatro. Entonces, esto que decías, ¿no? De la pandemia, que visibiliza, sí, estas situaciones, yo creo que también es el momento donde uno toma la pausa, y en este momento yo puedo decirte que no pienso volver a trabajar con estas personas. ¿Por qué? Porque justo creas y te das la oportunidad de que puedes crear estos espacios, ¿no? Esto, por ejemplo, que surge, como menciona Sandra, de conocernos por Twitter, de empezar a dialogar, de saber que tenemos puntos, y entonces creamos este espacio, ¿no? Este espacio de diálogo, este espacio de encuentro. Y entonces, si yo estoy viendo en mi panorama que puedo crear este espacio, ¿por qué tendría yo que regresar? No, esta necesidad creo que debe de ser primordial para nosotros, ver nuestros derechos y que no sean violentados, no seguir aceptando estos puestos solo porque, bueno, es una compañía importante, o sea, no importa lo que tenga yo que pasar, pero voy a trabajar con ellos y después de eso me va a dar como cierta visibilidad porque, bueno, el currículum, ¿no? Creo que es momento, y a partir de esto es momento de tomar como las riendas, de decir, no voy a trabajar con un acosador, no voy a trabajar con alguien que está violentando a mis compañeras, y no voy a replicar su información. O sea, si no empezamos en esto, en cuestión un poco del acoso, pero en cuestiones también económicas, en alguien que dice, o sea, vamos a trabajar un proyecto y entonces los pagos van a ser tantos, pero a la hora de hacer como las cuentas y entregar cuentas a las instituciones, resulta que ellos tienen que notificar cierta cantidad, y entonces a ti te dan una que es más baja, y esta corrupción dentro de este sistema, creo que tampoco es momento de permitirlo, ¿no? Yo creo que es el momento de decir, ok, no estamos como para aceptar estas condiciones de trabajo, lo que mencionaba Sandra, ¿por qué me voy a quedar con las piezas de los artistas si no me corresponde? Estoy haciendo un robo del trabajo de otro. Entonces empezar a decir, no voy a trabajar en estas condiciones, no quiero esto, quiero un espacio de trabajo seguro, libre y donde yo pueda desarrollar mi creatividad. Creo que son las exigencias que tenemos que tener, más allá de seguir discutiendo en mesas interminables donde todos tienen una opinión muy válida, pero también donde se acciona muy poco. Totalmente de acuerdo. Entonces, por ejemplo, Mar, tú cuéntanos cómo podemos estar sacándole el lado positivo, aprovechar esta coyuntura que nos está dejando esta crisis sanitaria. Pues creo que ya dejamos pasar mucho tiempo. En realidad, eso se tuvo que haber organizado desde hace años, pero ahora con las redes sociales y el mundo digital, pues sí ha habido una conexión quizá un poco más inmediata. Pero yo auguro que la situación de regreso va a ser cuando menos pedregosa, porque en realidad no se están planteando más soluciones que vayan más allá de esta situación de la crisis pandémica. No estoy tan seguro de que existan más situaciones positivas respecto a esta generación de nuevos proyectos. Quizá veamos la oportunidad justamente donde veamos que podemos actuar por nosotros mismos, es decir, los trabajadores y la gente y el personal contratado de manera eventual, particularmente quien está trabajando en las instituciones públicas,
de que pues ellos mismos tienen la valía de generar los medios con las herramientas que existen ahora en el mundo digital y de alguna manera pues poner los espacios en visibilidad y no depender tanto de estos apoyos gubernamentales, porque quizás es un punto interesante, pues que la cultura en México depende mucho de los presupuestos que se asignan directamente desde la federación, y eso nos ha tenido como en una pausa de estar esperando, ¿no? Pero podríamos compararlo con otras industrias culturales de otros países y quizá pues en realidad es una repartición un tanto más abierta. No sé en ese aspecto si nos podríamos dar cuenta que en realidad los que están siendo beneficiados dentro de esta crisis, pues en realidad es la parte de los medios de comunicación y los medios digitales. Pero ¿qué sucede con pues todo lo que están haciendo de parte de gobierno? Pues está como un poco congelado ahí, trabado. No sé, hay como opciones, quizá no funciona para todos, particularmente desde el mundo arqueológico no es tan sencillo, dado que las leyes mexicanas estipulan que un arqueólogo, una arqueóloga no puede trabajar en otro lado más que en la parte de gobierno. No se puede hacer arqueología privada en el país, pero en otras áreas de la cultura sí se puede. Entonces, ahí tenemos todavía un mundo de posibilidades. Quizá desde el patrimonio cultural se tenga que trabajar todavía más respecto a esta situación del mundo digital. Yo lo veo un poco lento, pero es importante comenzar a abrir estos espacios y tener en consideración que sí podemos generar iniciativas, al menos pues pensando con otra imagen en la mente respecto a lo que podríamos comunicar de nuestro conocimiento especializado. Ok, esto es muy importante porque una vez más estamos enfatizando en la pertinencia que tiene nuestro trabajo como sector cultural y que no debería no debería depender precisamente de una sola entrada de recursos, ¿no? En este caso de lo público. A ver, Elena. Aquí quería mencionar algo respecto a lo que comentaba Omar. Dejar de romantizar la idea de estoy trabajando en lo que me gusta y entonces voy a aceptar las condiciones que vengan con ese trabajo. No es el trabajo ideal, pero las condiciones laborales no son las adecuadas, pero bueno, es el trabajo que soñé de niño. Entonces yo creo que también es como esta idea de dejar de romantizar el hecho de es una actividad que me gusta y entonces el trabajo por amor al arte, y un poco con lo que estabas mencionando, ¿no? O sea, todo esto que engloba nuestro trabajo, si nosotros mismos no empezamos a creer que es un trabajo y que por tanto es una actividad económica que tiene que tener una retribución, creo que nosotros mismos no estamos valorando nuestro trabajo y es ahí uno de los primeros errores que creo que tenemos como comunidad, ¿no? En crear este espacio y entonces voy a hacer este trabajo y no tengo los recursos económicos, pero lo voy a hacer. Y entonces de ahí se desencadena en que todos los demás piensen que lo que hacemos es un hobby y lo hacemos porque no tenemos algo mejor que hacer. Entonces, claro, estoy totalmente de acuerdo porque damos esa imagen que quizá es errónea de que sacrificamos nuestros derechos, no solo laborales, ¿no? Sino desempeñarnos profesionalmente en un ambiente donde sintamos que el trabajo está protegido. No solo como esta cuestión de la propiedad intelectual, sino un ambiente laboral en donde la ética, la moral y estas cuestiones también que se señalan en la Ley Federal del Trabajo, que se vinculan mucho con esta cuestión de los derechos humanos, no tengamos que cambiarlos o sacrificarlos por el simple hecho de poder ejercer, ¿no? Entonces yo creo que también es importante también mencionar aquí un aspecto. Como ciudadanos, también tenemos derechos y obligaciones. Y una de las obligaciones es conocer precisamente nuestros derechos laborales. Entonces, en ese sentido,
me gustaría saber cuál es el acercamiento que tienen ustedes respecto a este aspecto que tal vez no nos guste, pero que es necesario tener en cuenta porque están inmiscuidos en los contratos o incluso en la ausencia de contratos, ¿no? Entonces, me gustaría saber un poco de su postura, y porque también se implementó ciertas reformas o actualizaciones con esta forma de trabajo que es el home office, y que también tiene aspectos que yo creo que deberíamos insistir, como la cuestión de la perspectiva de género que mencionaba Elena, ¿no? Como para ir aterrizando en este tema. Yo voy a ser muy honesta. Por favor. Conozco la ley. Bueno, he leído, pero no, o sea, no sigo al pie de la letra todos los derechos. Yo no sé si alguien lo hace, y si lo hacen, felicidades. Pero creo que en esta etapa, sí, ya aceptar un trabajo sin contrato es como un gran error, ¿no? No saber claramente cuáles son mis horarios, cuáles son los objetivos del proyecto, y que de pronto resulta muy tedioso en el ámbito, por ejemplo, teatral, es esto de la creatividad, ¿no? De ponerle nombres, horarios, y todo resulta como, no sé si tedioso o complejo, pero creo que es necesario. Creo que es necesario, en lo que he hablado en otra ocasión, de tener este gestor que te diga, sabes que el proyecto dura tanto tiempo, se te va a pagar tanto y va a suceder de esta forma, y que sigue siendo muy complejo. Yo, por ejemplo, en este momento tengo un proyecto, Sandra está involucrada en el proyecto, que me ha costado mucho, justo porque no puedo dar estas pautas, y entonces yo ya tengo los temas y las fechas, y de pronto algo sucede en que no está claro y yo no puedo avanzar, porque es algo que también yo ya me comprometí en no poder iniciar si esto no está claro. Y digo, no está claro también para las instancias que pueden ser aliadas del proyecto. Y creo que, no sé, Wendy, tú cuéntanos si conoces la ley. Cuéntanos qué no debemos de hacer, porque yo sí voy a admitir mi ignorancia total en cada derecho, cada punto, así que agradecería una clase magistral. Pues fíjate que lo que mencionaste no está nada fuera de lo estipulado, como lo básico, ¿no? Pero en ese sentido, Sandra, ¿qué podrías como compartirnos? Bueno, mi formación es distinta, o sea, yo tengo una licenciatura en administración y por eso es que tengo un poco como de más luces al respecto. Sin embargo, es interesante que ustedes me comenten esto, o sea, ahora entiendo, Elena, ahora entiendo por qué teníamos como tantas diferencias de opinión en el programa anterior, porque de verdad, o sea, como administrador sí estás pensando en los insumos, en lo que se requiere para la producción, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, creo que eso tiene que ver con la formación que tengo, pero es interesante porque cuando yo tomé cursos como para ser curadora de arte, sí fue parte de una clase, y es algo que le tengo que agradecer a mi maestro Javier, le mando un saludo por si nos está escuchando, que él nos dijo, ¿saben qué? Ustedes como curadores, la tasa de su trabajo es de aproximadamente entre 600 y 800 pesos la hora, y esto va a depender de, bueno, etcétera, etcétera. Nos llevaríamos un largo rato del programa en los detalles al respecto, ¿no? Pero me imagino que para los artistas debe de ser complicado ponerle un precio a su trabajo, porque es un poco distinto. Yo sí tuve una formación en este aspecto digamos que por dos espacios diferentes o dos áreas distintas, pero sí tengo más información al respecto. Posiblemente sea porque tengo esta otra carrera. Ok, pues todo esto que mencionan, por supuesto que está estipulado, o sea, de algún modo, más por la práctica que por
tener un acercamiento desde la escuela o por buscar asesoramiento, creo que sí tenemos idea más o menos de qué aspectos sí o sí deben cumplirse, ¿no? Y esto que mencionaba Elena del contrato, sí, por supuesto que tiene que estar presente un contrato donde se asientan todas estas cosas que también mencionaba Sandra, ¿no? Y fuera de lo que se pudiera considerar como básico, que responden más a prestaciones, a mí también me llama mucho la atención, porque es un punto muy importante, el derecho a la no discriminación, que está estipulado también como un derecho laboral. Entonces ahí, Elena, ¿qué podrías, bueno, tú que estabas interesada mucho en este aspecto, ¿qué podrías como, en base a tu experiencia, proponer, sobre todo ante algunos posibles cambios que se pudieran hacer en esta materia? Bueno, primero, sí, ahora entiendo, como dice Sandra. Yo, por ejemplo, también, o sea, me cuesta pensar en que, por ejemplo, a esto que estamos haciendo tendríamos que poner un valor, ¿no? O sea, más allá de estas conversaciones que resultan interesantes para nosotros y para quienes nos escuchan, espero que les parezcan interesantes. Y si no, déjenlo en sus comentarios para dedicarnos a otra cosa. No, pero o sea, estás diciendo que no somos buenos. ¿Nos escucha? No, ¿Nos estás diciendo, Elena, que nadie nos escucha? No, para nada. O sea, Pues, quien nos escucha, pues que nos diga. Si nos escuchan, eso nos consta, tenemos estadísticas. Pero que nos digan su opinión, ¿no? Porque, o sea, sí pero sí, a ver, que nos digan qué comentarios nos van a dejar, porque pues eso es poco nos conviene. Exacto. Que nos digan si lo estamos haciendo mal. Bueno, ¿saben bien? qué? Ahora me gustaría hacer un paréntesis en esto. Miren, creo que justo lo que estábamos hablando, y me gustaría ser así como que muy incisiva en este punto acerca de el costo de la formación artística. O sea, los artistas inclusive se tienen que formar en este aspecto, porque cuando van a sus clases en Bellas Artes, de Bellas Artes, en las carreras que están estudiando, quizás no tienen esta otra formación que necesitan complementar con algunos cursos. Yo he visto por ahí en Facebook, no voy a hacer comerciales, pero sí he visto muchas personas que dan este tipo de capacitación. Obviamente tienen que pagar porque muy, muy pocos dan esta información gratuita, y los asesoran respecto de qué costo le tienen que dar a su trabajo. Inclusive como curador, tú sí tienes esta facultad de asesorar a los artistas y decirles, ¿sabes qué? Tu pieza hay que ponerle este precio, ¿no? Entonces, creo que es algo que los artistas deben de tomar muy en cuenta. Obviamente estoy hablando de pintores, escultores, artes plásticas, visuales, que deben de tomar muy en cuenta, porque de hecho tengo muchos contactos que se acercan conmigo y me dicen, oye Sandra, ¿me puedes ayudar a fijar los precios de estas piezas? Y yo, bueno, encantada de hacerlo, pero lo mejor sería que los artistas tuvieran esta herramienta y que ellos pudieran ponerle precio a sus propias obras, que tuvieran esta instrucción, que tuvieran esta formación. Es algo que es básico, es importantísimo, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Sandra. Muchas veces en nuestras propias carreras, o sea, te estás especializando te estás especializando y profesionalizando, pero te concentras como pues en el núcleo de tu quehacer. En este caso, arqueología pues es como investigación antropológica, investigación histórica y pues los métodos arqueológicos, pero hay pocas materias que hablan de esto, de gestoría, de manejo de presupuestos, incluso de la legislación no solamente de lo que tú vas a hacer, porque sí hay una ley
que norma en México lo arqueológico, sino también en la legislación cultural y la legislación laboral. No quiero decir que no existan, sino que son pocas a comparación de todo lo demás que te estás preparando. Y muchas veces cuando sales al campo laboral, pues se invierte, ¿no? O sea, terminas haciendo más administración, por ejemplo. Pasa, ¿no? Y cosas tan sencillas como que te den un contrato, pues luego no pasa. O sea, al menos en mi experiencia, pocas veces te dan el contrato. Es más, ni siquiera te lo dejan ver. Entonces ahí ya se está cayendo en una serie de irregularidades donde sí, tú también tendrías que saber, pues no solamente desde tasar tu trabajo, cotizarlo bien, sino hasta pues poner en un documento pues los derechos y obligaciones, ¿no? O sea, porque sí, sabemos que se tiene que pagar a tiempo, que puedes tener vacaciones, que puedes tener bonos, pero eso está en la ley y pues a veces no lo revisamos. Eso también es muy cierto. Hay que hacer un trabajo reflexivo independiente, individual, de que es cierto, o sea, muchas veces no lo sabemos y a mí me pasa como Elena, yo no lo sabía tampoco. Lo fui aprendiendo en el camino conforme pues también me iban pasando cosas negativas en el trabajo, desde que no te pagan a tiempo hasta que pues no te reconocen tampoco en el trabajo. O sea, no te reconocen en el sentido de tu aportación en un producto o tu condición incluso de trabajador, porque eso pasa mucho en arqueología. Pero esto que dice Sandra de poner en foco que se tenga que integrar o al menos ser mucho más consciente que estas preparaciones funcionan para justamente este tipo de situaciones, pues es bastante importante. Y pues creo que esto que comenta de que existen cursos o capacitaciones, pues está poniendo en la mesa pues de que efectivamente hace falta y hace falta mucho, ¿no? Sí, y aprovecho para hablar un poco. Bueno, a mí me encanta el arte contemporáneo porque nos pone en contexto un montón de visiones respecto de la realidad. Y este comentario va justo hacia los detractores del arte contemporáneo. O sea, ¿cómo quieren que los artistas sigan haciendo arte feliz, hermoso y con todas las cualidades y exigencias que en algún momento se tuvo, ¿no? Quieren que todos los artistas sean Rembrandt. No les pagan vacaciones, les roban su trabajo, no tienen insumos para laborar. O sea, su familia se pone en contra de que realicen su propia, esta labor que es como cualquier otra, que merece todo el respeto del mundo. Y ahora la gente se sorprende de que se vendan en millones de dólares piezas que dicen, no, es que les están viendo la cara a los compradores. Yo creo que hay muchos tipos de coleccionistas, pero definitivamente sí pienso que los artistas están produciendo este tipo de arte porque nos están dando un mensaje del tiempo que estamos viviendo y de las condiciones en las que ellos tienen que realizar su trabajo. Ahora, es muy interesante porque nosotros nos escandalizamos de esta pieza de arte contemporáneo que se cotizó en millones de dólares, etcétera, etcétera, y que la calidad, la factura, no es lo que nosotros estábamos esperando. Pero no nos escandalizamos de las condiciones de vida, de las condiciones laborales en las que tienen que estar. Entonces, es muy interesante porque si decimos, no, es un escándalo que un artista esté ganando dinero de su trabajo. Yo creo que sí, definitivamente sí, porque hay muchos que no lo hacen
y creo que el diferente es el que hace más ruido, ¿no? Y bueno, hasta ahí mi comentario, ya, listo. Claro, pues también este programa se trató de hacer visible a quienes estábamos o seguimos siendo invisibles ante este tipo de consideraciones, ¿no? Como si fuera un crimen ponerle el valor económico a nuestro trabajo, cuando en realidad estamos viendo que es un derecho. Que ahí, bueno, quiero hacer un comentario al respecto. Si después nos bloquean el programa. Nos bloquean por Elena, vas a... Se va a llamar bloqueada por Elena. Bueno, yo también aprendí a ponerle precio al trabajo cultural en mi clase de negocios internacionales. Mi maestro Manuel, que le mando un saludo por si, bueno, si nos escucha, ya nos ha escuchado, él, pero no nos deja comentarios, le voy a decir ese punto, que nos deje comentarios al respecto. Él siempre ha sido muy claro conmigo en decirme, Elena, esto es un trabajo, tienes un proyecto, entonces busca que tu proyecto sea rentable, más allá de pedir al Estado que no funciona, no tiene para apoyar, entonces busca otras opciones. Entonces siempre ha sido como él muy claro en guiar un poquito los procesos de lo que yo creía que pues se hacía por amor o porque en realidad era una pasión, pero también escuchando todo lo que es referente a a cada uno de los círculos donde nos movemos. Yo voy a contar algo que vi, no voy a decir nombres, pero es algo que de ahí cambió totalmente mi visión en cuanto al arte, como yo lo tenía, ¿no? Como esta idea que yo decía, no, toda la gente, tal vez un poco ilusa, decir, toda la gente que se dedica a hacer teatro, pues tiene como otro sentido humano y entonces es más amable con el compañero. Pero yo recuerdo una ocasión que llegué a ver una función, posterior a la función, lo que sucedió después de cerrar el telón es que quienes hacían parte de la producción, les tocaba, o sea, la escena era gente de esa producción limpiando el escenario, así tipo Cenicienta, en horas que ya eran un poquito aterradoras, o sea, ya era después de cerrar la función, ellas limpiando el piso porque, bueno, la obra tenía pintura y entonces quienes eran parte de las instituciones, pues la pintura no arruinaba el espacio. Entonces ellos sentados, autoridades sentadas en las butacas viendo cómo los demás hacían ese trabajo. Entonces para mí resultó como, ok, o sea, si se dan cuenta que está sucediendo, o sea, era tan claro la figura de poder, de decir, de aquí no salen hasta que esto no esté totalmente limpio. Cuando tienes como institución gente que no es que ellos sean los encargados, ¿no? La gente de limpieza, pero tu idea es, ustedes lo hicieron, ustedes lo van a reparar en este momento y ya no te corresponde. Entonces, ¿en dónde en mi contrato tendría que haber dicho que yo también tenía que hacer labores de limpieza, ¿no? Tendrían que preguntarse. Entonces, yo desde este punto, lo que comentaba Wendy, ¿qué se me ocurre? Yo creo que empezarnos a negar a no tener un contrato. O sea, de inicio es, no me puedes invitar a un proyecto si no tienes un contrato, no tienes claros los puntos en los que vamos a trabajar, porque entonces vamos a volver a regresar a lo mismo que teníamos y que seguimos teniendo, pero aún más complejo, ¿no? Porque la situación de pandemia también nos pone bastantes barreras, ¿no? Y entonces le vamos a sumar. Yo creo que es momento, y reitero, de decir no voy a hacer estas actividades. Sí es muy maravillosa tu compañía, pero no quiero trabajar en estas condiciones. No puedo tener un trabajo junto a alguien que ha acosado a mis compañeras o que no asume su responsabilidad, porque voy a poner el claro ejemplo y también lo voy a evidenciar. Yo la semana pasada ponía un tweet
rompan el pacto patriarcal desde ustedes, no sean hipócritas, ¿no? Y me contestaron desde una cuenta que tengo la pequeña certeza de que es de la persona a la que yo le estaba mandando esa indirecta, por así decirlo, ¿no? ¿Y qué hace? Escudarse en un avatar distinto y decirme, pues di nombres y apellidos, porque esto nos queda a muchos. Y ese es el gran problema. Si les queda a tantos, ¿por qué tendría yo que decirles también quiénes son, no? Entonces, revisar estas conductas y en verdad crearnos espacios seguros más allá de la cuestión de género, que es sumamente importante, también de la cuestión económica. Si nosotros no empezamos a plantear estos puntos y decir, no voy a entrar porque no me parece que tu contrato esté siendo, que sea, o sea, que en realidad englobe todas nuestras necesidades, no puedo participar, lo lamento. Sí, sabemos que nos van a decir, bueno, no aceptas tú, ya habrá alguien que llegue y quiera, pero también, o sea, es educarnos en esta formalidad de decir, nuestra actividad es una profesión como cualquier otra, se gasta en cursos, talleres para profesionalizar nuestra actividad, como para que pronto digamos sí a todo, solo porque la necesidad permea más que la claridad de contratos, ¿no? O la claridad en las condiciones. Entonces también ahí que hay que evaluar que sí necesitamos el trabajo, pero también necesitamos condiciones. Y regresamos un poco a la parte de conocer, pues, los derechos, ¿no? O sea, ya cuando te toca y te toca revisar, pues, lo que se establece, ¿no? Lo que te das cuenta es que la ley marca una situación de respeto de ciertas acciones, ¿no? Normalmente entre la figura del patrón y del empleado. Y aquí es donde te das cuenta, evidentemente, que lo que está sucediendo es que no solamente hay una irregularidad, tanto la situación de financiera, sino que esta parte nosotros permitimos un chorro de cosas. O sea, es que hay que ser como bien claro, a quienes nos ha tocado vivir esta situación de abuso, o sea, porque, o sea, empezando por ahí, hay que identificar que es una situación de abuso y personalmente creo que la violencia laboral y la violencia de género solamente son la punta del iceberg de la precarización tan grande que existe en las actividades culturales. O sea, de ahí tú te empiezas a desmenuzar y las situaciones que dejamos pasar es, pues primero que no te dan contrato. En segundo, pues evidentemente si no hay contrato, pues tampoco tienes tus acciones, o sea, no sabes ni siquiera para qué funciones te están contratando y mucho menos pues la situación de tasar o cotizar el trabajo en cantidades monetarias. Pero eso está de paso a que uno permite pues que es muy normal a veces trabajar pues más de 8 horas, por ejemplo, que es el periodo temporal que establece la ley. A veces trabajas fines de semana, trabajas días feriados. O sea, es como si el descanso no existiera para la persona que está contratada. Claro, entonces aquí ya también para ir pensando en nuestras reflexiones finales a través de toda esta conversación en la que estamos poniendo en evidencia, ¿no? También la necesidad de hablar el tema, porque hay algo que a mí me asusta, que me ha tocado vivir también en ciertos trabajos, es que ni siquiera puedes hablar de esto. No puedes ir y reclamar tus derechos laborales, ¿no? Entonces, yo creo que concuerdo con todo lo que comentan y lo que decía Elena. Estamos en una situación en la que nos está indicando que desde el principio debimos tener esta postura de no estoy sacrificando estos derechos laborales o estos derechos humanos incluso por poder ejercer mi profesión, ¿no? Entonces, con base en esta idea, me gustaría que compartiéramos nuestras reflexiones finales para cerrar el programa y también en esta idea de
cómo vamos o cómo vemos nuestro futuro, el desempeño de nuestra profesión en la situación en la que estamos. Y pues sabemos que hay muy poca certeza, ¿no? En muchos aspectos, pero en cuanto al desempeño de nuestro trabajo, ¿cómo nos gustaría o cómo vemos el panorama? Bueno, a mí me gustaría decir que es importante que seamos conscientes de los derechos laborales que tiene cualquier trabajador y nosotros en el sector cultural no estamos gozando de los mismos derechos, sin embargo, sí tenemos muchas responsabilidades más laborales. También es importante que nosotros dignifiquemos lo que estamos haciendo, porque así como decía Elena, ¿no? Así como decía Omar, ¿sabes qué? Si no me vas a ofrecer un contrato de los artistas con los que yo trabajo, en el que te comprometas a que por lo menos me vas a devolver mis piezas en caso de que no sean vendidas, entonces no pienso trabajar contigo. Siempre hay otras opciones. Es algo que ya habíamos hablado antes de que empezáramos a hacer la grabación de este podcast. Decíamos, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Y todos estábamos coincidiendo en que lo que iba a pasar es que nosotros íbamos a tener que tomar las riendas de nuestra vida profesional. Entonces yo invito a todos los artistas y a todas las personas que se dedican a este sector a que sean valientes, que den un salto de fe, que confíen en ustedes mismos y que no se entreguen a este tipo de prácticas, porque nos volveríamos cómplices y estaríamos perpetuando prácticas que son abusivas, injustas, que no benefician a nadie y que a la larga nos van a perjudicar no solamente a nosotros, las futuras generaciones, nuestro trabajo. Hay muchas cosas que podemos tomar en nuestras manos, así que yo les hago esta invitación, atenta invitación, sean valientes y busquen alguna otra opción. Y búsquenme en mis redes sociales. Te dan cursos a domicilio. En línea. Próximamente sí. Bueno, retomando un poco mi necedad, sí creo que en este momento me sumo a lo que menciona Sandra. O sea, si yo ya no acepté porque las condiciones no eran adecuadas, creo que el siguiente que se le ofrezca tampoco debería de aceptar, ¿no? El empleador cultural debería de modificar para que entonces cualquiera pueda acceder, ya sea Omar, Wendy, Sandra, pero en las condiciones lo más adecuadas posible. Yo sé que en este momento las certezas son pocas, la comunidad en los distintos sectores de la cultura pues están siendo golpeados y no sabemos cuál será el futuro. O sea, es totalmente incierto como la vida misma, pero creo que es esta necesidad, ¿no? Que si ya vamos a hacer trabajos por este amor al arte, pues entonces mínimo los espacios sean seguros, ¿no? Y los elijamos y entonces decida yo estar aquí porque me siento segura de decir lo que pienso y no estar en un lugar donde estoy siendo violentada de diferentes maneras, ¿no? Entonces ir adecuando los espacios y decir, puedo ceder a esto, pero el límite es y no podemos seguir, ¿no? Lo que decía Sandra, perpetuando este trabajo precario, que en realidad, bueno, es el sector que nos corresponde, al que nos dedicamos, pero en realidad creo que el trabajo en realidad en muchas áreas es precario, ¿no? Esto de trabajar más horas de las que se indican en un tiempo y forma de 8 horas, trabajas 2 de 13, ¿no? Y creo que como en el sector en el que nos corresponde, pues sí, terminamos trabajando 24/7, porque pues las ideas llegan en momentos inesperados. Y pues en tener esas condiciones, seguir buscando
Y reitero, o sea, si nosotros somos una actividad económica, asumirnos como tal, asumir que tenemos esa carga, que debemos de reconocernos nosotros primero como actividad económica, como fuente primordial en la sociedad, para que los demás empiecen a reconocernos. Si no vamos en ese camino y seguimos pensando que es un hobby, pues hay un gran error. Sí, pues hay que sernos conscientes de que no solamente se deben de cumplir los derechos de ley y evidentemente de trabajo, la sección laboral, de respetar los acuerdos que se tengan en un contrato y evidentemente los protocolos, sino también de liberar los círculos viciosos, de romper estas situaciones de abusos de poder, de discriminaciones, de hacer el menospreciar a ciertos agentes culturales, ya sea porque se les pinta de que no tienen experiencia suficiente o alguna otra cosa, y pues definitivamente empezar a generar esta sinergia y como dice Sandra, pues levantar la voz también para señalar y romper los espacios negativos. Con estas reflexiones, yo creo que también estamos contribuyendo con la generación de este espacio. Es una muestra, ¿no?, de que nosotros mismos podemos generar nuestras propias estrategias, nuestros propios espacios en los que sí seamos visibles. Olvidé decir algo, es que me sigo poniendo nerviosa, chicos, pero justo era referente a lo que mencionaba Omar, ¿no? Romper este círculo y empezar a nombrar. Yo creo que si nombramos, rompemos una de las cadenas de opresión del sistema, ¿no? Nombrar a aquellos quienes violentan, a aquellos a quienes hacen estos círculos y se aprovechan de las personas más jóvenes, y no temer estas famosas represalias, ¿no? En algún momento alguien me dijo, no puedes decir que tal persona hizo tal cosa porque tiene un estatus mayor, ¿no? Hazlo cuando tengas ya el mismo nivel. Y eso es algo que se me quedó, ¿no? O sea, tengo que acceder a tener un nivel más alto para que mi voz tenga credibilidad, ¿no? Entonces yo creo que también es necesario apuntalar hacia esa línea, ¿no? Nombrar a estas personas, estos personajes que están violentando derechos humanos, derechos culturales, para empezar a romper la cadena, y creo que es el mejor momento de hacerlo. Entonces esa es como mi última reflexión. Ya, prometo no interrumpir. Y hablando de lo que decía Wendy, pues justo esto de generar este espacio, pueden pasar a hacer su gran colaboración al Patreon que tiene Libreta Negra. Pero no tenemos Patreon todavía. No, ok. Olvídenme. Pero sí pueden hacer sus donativos. O sea, sí, pero todavía no lo liberamos. Pero ya casi lo vamos a tener, entonces ahí vamos a empezar a ser visibles. Eso. Y con esto, con estas reflexiones cerramos esta charla. Fue un placer compartir el micrófono con todos ustedes. Y déjenos un mensaje en Anchor. Gracias, Wendy. Gracias, Wendy, Omar, Sandra. Gracias a todos. Wendy Osorio, me encuentras en Facebook y Twitter como Libreta Negra MX. Soy Sandra Gael. Pueden encontrarme en Instagram como @sandra.gael.go y seguirme en Twitter como @sandragaelgo. Yo soy Elena Hernández. Si te interesa conocer un poco más sobre mí, sígueme en mis redes sociales. @Elena con H _HNDZ. Omar Espinosa Severino. Me encuentras en Twitter como @BWDarligUlf.